Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a su clase. En esta ocasión vamos a ver lo que es la integral definida. La integral definida, su definición es el área limitada entre la gráfica de f de x, las rectas verticales x igual a y y igual a b y el eje y. Entonces, vamos a graficar la función f de x dependiendo de cuál sea. Y va a estar delimitada por dos rectas, cuando x vale a y cuando x vale b. Y esta región sombreada que tenemos aquí va a ser el área. Entonces, cuando nosotros integremos esta función dentro de los límites x igual a y x igual a b, nos va a dar cuánto mide esta área que tenemos aquí debajo de la curva. ¿Cómo representamos esta integral definida? Pues se hace de una manera muy similar a como le hemos estado representando, con la única diferencia que ahora tenemos un límite inferior que vamos a denominar a y un límite superior que vamos a denominar b. Se compone por el signo de integración que ya conocemos. La función f de x se le conoce como integrando y de x es el diferencial respecto de x. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos fijamos, b es el valor mayor y a es el valor menor. Entonces, por eso aquí va el valor chiquito, el límite inferior, y el b es el valor mayor o el límite superior. Entonces, tenemos que estudiar las propiedades que tienen estas integrales definidas para poder trabajar con ellas. La primera propiedad que tienen estas integrales es que si se cambia los límites de integración, se tiene que cambiar el signo. Si aquí nos fijamos, tenemos el límite de integración de a b, pero acá lo tenemos de b a a. Entonces b se pasa para abajo y a se pasa para arriba. Y si queremos mantener esta igualdad, lo que tenemos que hacer es ponerle este signo menos. Entonces, si cambiamos los límites de integración, cambiamos el signo. La siguiente propiedad es que si los límites de integración son iguales, la integral va a ser igual a 0. Es decir, si integramos de a hasta a, el valor del área bajo la curva va a ser 0. Esto porque estamos integrando sobre una línea y en una línea no hay área. Otras tres propiedades que tenemos de la integral definida. Supongamos un punto C que está dentro de nuestro intervalo de a y b. Entonces, esta integral de a b la podemos descomponer en pedazos. Es decir, una integral que vaya de a c y otra integral que vaya de c a a. ¿De acuerdo? Entonces, esta integral grandota, si conocemos un punto de nuestro intervalo, la podemos partir en dos integrales, ¿de acuerdo? Pero siempre cuidando que donde termine una, empiece la otra. Entonces, empezamos con A, terminamos con C. Si terminamos con C, tenemos que empezar con C y terminamos con B, ¿de acuerdo? Otra propiedad es que la integral definida de una suma de funciones es igual a la suma de integrales. Esta es una propiedad que ya habíamos revisado en las integrales anteriores. Es decir, aquí tenemos una función f de x, aquí una función g, esta es una x, g de x. Son dos funciones distintas que se están sumando. Entonces las podemos separar en dos integrales. Nuestra primera integral va a ser la integral de a b de f de x más la integral de a b g de x. Si se fijan, de esta la partimos en dos. Y finalmente tenemos que la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. O sea, esta acá puede ser un 2, un 3, un medio, un quinto, lo que ustedes quieran, mientras sea una constante. Y lo que podemos hacer es sacarla de la integral, de tal manera que nos quedaría como acá la constante por la integral de a a b de f de x. ¿De acuerdo? Estas son como las propiedades más básicas de la integral definida. Tenemos algo que se le conoce como la regla de Barrow, la cual nos dice que la integral definida de una función continua, f de x, continua significa que no tiene, ¿cómo decirlo? Como ceros de la función, lugares en donde tengamos problemas, por decir una asíntota o algo por el estilo. Esto se refiere a que es continua en un intervalo cerrado de a a b. Va a ser igual a la diferencia entre los valores
que toma la función g de x de f de x en los extremos de dicho intervalo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hagamos esta integral nos va a dar un resultado y ese resultado lo tenemos que evaluar cuando x valga a y cuando x valga b. Entonces nos dice que esta integral se puede interpretar como esta función que acabamos de obtener después de integrar evaluada en b menos la misma función que acabamos de obtener después de integrar evaluada en a. Entonces, si se fijan, es la función resultante evaluada en b, o sea, en el límite superior, menos la función resultante evaluada en a, es decir, el límite inferior. ¿De acuerdo? Después tenemos lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. A grandes rasgos, lo que nos dice este teorema fundamental es que la derivación e integración son operaciones inversas. Recuerdan en clases cuando empezamos a ver las integrales, que cuando les daba el resultado les decía, ahora derívenlo para que vean que les da la misma función que acaban de integrar. Es eso, la derivación y la integración son operaciones inversas. O sea, la integración es la inversa de la derivación inversa de la integración. ¿De acuerdo? Entonces, al integrar una función continua y luego derivarla, se recupera la función original. Aquí vamos a poner que esta es la función original, entonces la derivada de esta función la escribimos como f de prima de x. A la hora de integrarla, nos va a dar la función original. ¿De acuerdo? Es lo que nos quiere decir este teorema fundamental del cálculo. Después tenemos algo que se le conoce como teorema del valor medio, que nos dice lo siguiente. Si una función es continua en un intervalo cerrado a b, existe un punto medio en el interior del intervalo tal que la integral de a b de f de x sea igual a b menos a por el resultado de la integral evaluado en c. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos nuestro intervalo límite inferior que sería a, nuestro límite superior que sería b, nuestra área debajo de la curva que corresponde a esta función, y nos dice que podemos obtener esta misma integral, pero haciendo la multiplicación de la diferencia de los límites b menos a por lo que vale esta función evaluada en el punto C. ¿De acuerdo? Esta parte no la utilizamos como tal en este curso, quizá en cursos posteriores ya se vea más formalmente este teorema. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la función integral. Como había mencionado, las integrales definidas representan el área limitada por la curva f de t, las rectas t igual a y t igual a b, y el eje de las y. También se conoce como función de áreas porque está calculando el área de f en el intervalo a a b. Entonces aquí lo que estamos haciendo es iniciar con una función, pero si se fijan tenemos otra variable. Entonces a la hora de integrar vamos a cambiar esta variable por una x. ¿De acuerdo? Entonces de tal manera que nuestra función en x va a ser igual a una integral de otra función con otra variable, pero se va a tener que evaluar de a x, de tal manera que regresemos a la variable que nos interesa. Muy bien, la parte anterior era pura teoría, así como para que vean sus propiedades, los diferentes teoremas que se manejan en el cálculo integral. Y ahora sí, como tal, vamos a pasar a hacer ejercicios. Entonces, para las integrales definidas, digamos que tenemos tres pasos principales. El primer paso es realizar la integral con las fórmulas que ya hemos visto. Así como hemos estado resueltas las integrales, así se resuelven igual las integrales definidas. Después de que obtengamos ya un resultado, lo que vamos a hacer va a ser evaluar el resultado de la integral con el límite inferior y con el límite superior, ¿de acuerdo? Y
al resultado del intervalo superior deben restarle el resultado del intervalo inferior, que es lo que les mencionaba en la regla de Barrow de G evaluada en B menos G evaluada en A. Es esto mismo. Al intervalo superior le restas el intervalo inferior, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar este primer ejemplo. Aquí tenemos una integral que ya sabemos cómo se hace. Es la integral de 0 a 2 por 2 más x de x. Entonces, lo primero que hacemos es hacerla de la manera normal, la que ya conocemos, que ya hemos estado estudiando. Tenemos 2 más x de x. Entonces, esta es una suma de dos funciones y la podemos separar en dos integrales, como les había mencionado dentro de las propiedades. Entonces, nos quedaría la integral de 2x más la integral de x de x. Entonces, integrando, esta primera integral nos queda como 2x y esta segunda integral nos queda como x cuadrada entre 2. ¿De acuerdo? Este es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso es evaluar en los límites, límite inferior y límite superior, esta función que acabamos de obtener, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra función evaluada en 2, que es nuestro límite superior, nos va a quedar como 2 por 2 más 2 al cuadrado entre 2. Si se fijan, lo único que hice fue aquí en esta parte donde tengo mis x, sustituyo mi 2, que es mi límite superior. ¿De acuerdo? Haciendo las operaciones me quedaría igual a 4 más 2 igual a 6. Entonces mi función que acabo de obtener evaluada en el límite superior 2 me da 6. Ahora, evaluando esta misma función pero con el límite inferior 0, queda de la siguiente manera. Función evaluada en 0 va a ser igual a 2 por 0 más 0 al cuadrado sobre 2 igual a 0 más 0 igual a 0. Entonces, este es el valor de la función evaluada en el límite superior y este es el valor de la función evaluada en el límite inferior. Entonces, recordando la regla de Barrow, tenemos que va a ser el límite superior menos el límite inferior, de tal manera que nos quedaría la función evaluada en 2 menos la función evaluada en 0 igual a 6 menos 0 igual a 6. Entonces, ya después de que hicimos esto, llegamos a la conclusión de que el área bajo la curva que se forma de esta función va a ser igual a 6 unidades. ¿Sí? Aquí, dependiendo de los datos que les den, pueden ser otras cosas, pero a manera general lo escribimos como 6 unidades. ¿De acuerdo? Ahora, el ejemplo número 2, tenemos esta siguiente integral, que tenemos la integral del límite inferior 2 al límite superior 3 de x sobre x cuadrada menos 1 de x. Este tipo de integral, recuerden que son las logarítmicas de 1 sobre x de x igual al logaritmo de x más c. Y esta se hace con la regla, con la fórmula abreviada número 2, que sacan la derivada de acá abajo y tienen que comprobar que sea igual a la de acá arriba. Si no es igual, pues la modifican para que quede y después ya pueden escribirlo como logaritmo de x. ¿De acuerdo? Entonces, esta integral de 2 a 3 de x sobre x cuadrada menos 1 nos quedaría como 1 medio por logaritmo natural de x cuadrada menos 1 evaluado de 2 a 3. Este pedazo que escribo acá nos sigue indicando que tenemos que evaluarla de 2 a 3. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos esta integral primero, como siempre la hemos hecho. Nos queda esto y lo único que le agregamos son los límites de integración. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que es la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Entonces es la función evaluada en 3 menos la función evaluada en menos 2. Entonces, haciendo las operaciones, nos quedaría 1 medio del logaritmo de 8 menos 1 medio del logaritmo de 3 igual
a logaritmo de la raíz de 8/3. Esto sale por las propiedades de los logaritmos. ¿De acuerdo? Este 1/2 lo pasamos al exponente. Entonces nos quedaría 8 a la 1/2. 8 al 3 al 1/2 nos queda la raíz. Recuerden que si se resta, nos quedaría logaritmo de 8 sobre logaritmo de 3. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado nos da por las propiedades que les acabo de mencionar, la de la multiplicación y la resta entre logaritmos. De tal manera que el área bajo la curva que forma esta función va a ser igual al logaritmo natural de la raíz de 8/3. ¿De acuerdo? Y bueno, en la siguiente clase vamos a empezar a ver lo que es el área bajo la curva. Esta fue como una pequeña introducción a realizar integrales definidas para que vieran cómo se hacían, y guíense más que nada en esta parte, en los 3 pasos fundamentales para realizar, y revisen lo de la regla de Barrow, y básicamente así estaríamos haciendo nuestras integrales definidas. Entonces ya saben, cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme, y nos vemos. Que estén bien, chicos.